Europea no da un decidido paso adelante en el corto o medio plazo, debe desaparecer. Antes de iniciar el debate, me gustaría hacer un análisis de por qué traemos a esta Cámara esta proposición. Y es que a todos resulta muy evidente que en los últimos días, en los últimos años, en los últimos meses, en la última fracción de tiempo nos hemos dado cuenta de que el status quo de Europa es muy diferente a de los planes con los cuales se creó Europa. Estamos de acuerdo, espero. Europa se creó con un sueño, el sueño del viejo continente. Un sueño que era crear un contexto socioeconómico, político, en el cual existiera un crecimiento por parte de todos y cada uno de los países que permitiera su desarrollo adecuado, además de garantizar la libre circulación entre estos países y la seguridad. Es importante que sepamos por qué se creó Europa, qué era lo que buscamos cuando creamos Europa y en qué consiste Europa. ¿Por qué? Porque la línea argumental que vamos a defender basándonos en 3 argumentos es que Europa está deteriorándose, Europa va camino de autodestruirse con la mala gestión que está llevando en los últimos tiempos. Una gestión bastante deficitaria que, dando un decidido paso adelante, que ahora comentaremos, podemos solventar. ¿Por qué? Porque si no damos este decidido paso adelante, Europa va a desaparecer. Y antes que desaparezca, vamos a dar este paso adelante. Permíteme terminar de encuadrar el debate y ahora le concedo la palabra. Nuestro primer punto, nuestro primer argumento es que Europa está dejando de tener sentido. Europa está dejando de tener sentido. Nuestro segundo argumento, y es que Europa, con esta decisión, y este es el argumento, debe retomar el espíritu con el que nació y la misión con la que nació. Y nuestro tercer argumento, que de desaparecer podemos pasar a llamarnos de otra forma. Ahora entraré en detalle, pero nosotros proponemos llamarnos satélites de Alemania, conjunto de países que quedan para hacer intercambio. Bueno, lo podemos llamar de otra forma, pero no Europa. Su punto. Sí, ¿puede explicar por qué no entra a debatir la pregunta que dice debe desaparecer? Me tendría que demostrar que si no toma este paso, la mera existencia de la Unión Europea sería perjudicial. ¿Por qué este paso adelante es necesario? ¿Y cómo, de no darlo, habría que desaparecer? Muchísimas gracias. Eso es precisamente en qué se basa nuestro argumento que vamos a demostrar causalmente. Europa está dejando de tener sentido y debe desaparecer porque es perjudicial para los países que lo componen. En mi desarrollo voy a evidenciar por qué está siendo perjudicial. Nació con una muy buena idea y era que todos creciesen. Sin embargo, las evidencias que el día a día de cualquier persona razonable promedio que lea los periódicos o vea es que se ha ido polarizando. ¿Cuántos de los que están en esta sala han oído hablar de Europa del Norte y de Europa del Sur? Cuéntame. Usted sabe que España, cuando accedió a la Unión Europea, no era precisamente uno de los mejores países en cuanto al desarrollo económico. Sin embargo, ¿no considera que el avance que ha tenido España gracias a la Unión Europea ha sido realmente magnífico y notable? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Si es que precisamente lo que queremos es seguir creciendo, sí, pero es que de lo que nos hemos dado cuenta es que Europa ya no fomenta eso. Entonces, como no fomenta eso, ¿qué vamos a hacer? Dar un paso adelante con una política. ¿Para qué? Para recuperar ese espíritu que usted me acaba de comentar. Recuperándolo, vamos a conseguir que España y otros países vuelvan a crecer. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, vamos a continuar la historia que tenemos actualmente y eso va a ser malo. Y va a ser malo por lo que te voy a comentar. Voy a desarrollar mis argumentos. En primer lugar, Europa está dejando de tener sentido. Europa nace con un motivo y ese motivo se pierde. ¿Por qué? Porque una vez que los países alcanzan unas cotas de desarrollo, se va polarizando. Les voy a poner ejemplos. Desindustrialización en España. Pérdida de soberanía de la moneda. Pérdida de gestión de política. Todas y cada una de estas cosas que yo les estoy contando hacen que, en el largo plazo, hemos comprobado esa polarización. ¿Por qué? La industria está centrada en el norte de España. Eso, en el norte de Europa, perdón. Eso, a estados del sur, como son España, Italia, Grecia, no nos permite competir en igualdad. ¿Qué se están generando? Diferencias. Esas diferencias son malas en la sociedad, porque generan desigualdades. Y la desigualdad es mala porque si no hay igualdad, no tenemos las mismas oportunidades de desarrollar todo nuestro potencial. Desarrollar todo nuestro potencial es bueno porque va a permitir generar todas y cada una, va a permitir explorar todas y cada una de las opciones para conseguir el buen desarrollo del país si todos y cada uno de los ciudadanos lo hacen. Le pongo el ejemplo. Nuestros ingenieros, ¿dónde se van? A Alemania. Los grandes profesionales que tenemos, ¿dónde se van? A Alemania. Nos gustaría que volvieran, pero no podemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un turismo basado en copas y sol. ¿Por qué? Porque es la función de España y eso no nos gusta. Porque si inicialmente empezamos bien, actualmente hemos deteriorado esto. Nuestro segundo argumento. Hay que dar el punto, déjeme estructurar mis argumentos. Hay que dar un paso adelante. ¿Este paso adelante qué va a consistir? En retomar ese espíritu de un crecimiento conjunto. Es decir, promover más la igualdad entre personas y países. Lo que nosotros proponemos, así, inicialmente, es, primero, pedir la reindustrialización de España.
¿Por qué? Porque el sector secundario aporta grandes beneficios. Obtenemos materias primas, las convertimos en productos elaborados y las vendemos. Actualmente ese sector está muy polarizado en España, en el norte, País Vasco, Cataluña, un poquito en Madrid, y no se reparte adecuadamente. Y por otra parte, ese paso adelante, un ejemplo muy sencillo, y me gustaría que causalmente me probaran que esto no sería bueno para los países, es la reestructuración de la deuda. Esto es importante en el debate. El paso adelante de sentarnos y decir en Europa, vamos a hablar de la reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Porque actualmente la deuda, tal y como está estructurada, no nos permite crecer a los países. Es decir, actualmente se nos va a hacer pagar muchísimo más de lo que vamos a permitir ese desarrollo. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos el caso de Grecia, que intentó renegociar esta deuda y no le dejaron. Eso es un ejemplo. Por otra parte, reestructurar la deuda nos va a permitir ir creciendo, que es lo que queremos, y esto sería un paso adelante. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a acabar ahogando, España va a ir perdiendo competitividad respecto de países que generan mucho dinero en Europa y no vamos a poder seguir. ¿Por qué? Porque como no podemos competir en igualdad de condiciones, porque esta deuda nos está asfixiando, no podemos competir con el resto de países de Europa. Por tanto, nos polarizamos. Por tanto, ya no somos ese sueño del viejo continente. Ya no lo somos. Y hay que tomar esta decisión, hay que dar un paso adelante y tomar una medida por la igualdad. Y por último, lo de desaparecer, lo entendemos que si no tomamos esas medidas, los países van a llevar a distintos problemas. Ya hemos tenido conatos, el Brexit. Inglaterra decía que esas políticas no le gustaban, que querían salirse. Va a desestructurarse por sí misma Europa. ¿Por qué? Porque no hay igualdad. Y cuando no hay igualdad, no podemos crecer todos. Y cuando no podemos crecer todos, no queremos jugar a este juego. Debe desaparecer. Reitero, nos podemos llamar países satélites de Alemania, nos podemos llamar Europa del Sur, Europa del Norte, pero ya no seremos ese sueño por el que nacimos, por el que creemos y por el que hoy aquí estamos teniendo ese debate. Muchísimas gracias. Y ahora damos la bienvenida a la líder de oposición para que nos dé el suyo. Buenos días, mi nombre es Marta Álvarez y comparezco ante esta Cámara como líder de la oposición. En primer lugar, nos gustaría estructurar nuestro discurso en dos partes. Por un lado, comentaremos el caso presentado por el primer gobierno, para a continuación explicarles por qué esta casa hoy dice que la Unión Europea no debería desaparecer en caso de no dar este paso. Comencemos en primer lugar por los argumentos que nos han dado el gobierno. Nos ha dicho, por un lado, que no tiene sentido la Unión Europea, y para ello nos pone dos grandes ejemplos que nos vienen perfecto para el caso que plantea hoy esta oposición. Nos hablan de Grecia y de España y nos dicen que estos países se reindustrializarían, pero señores, es que Grecia y España son los perfectos ejemplos de dos países que han recibido una línea de crédito a través de las instituciones de la Unión Europea que han evitado la bancarrota de las instituciones públicas. Pero en segundo lugar, nos han dicho, el segundo argumento, que debemos darlo. Señores, pero es que no estamos hablando de si debemos darlo o no debemos darlo. La cuestión es que estamos hablando de que si no lo damos, si debe desaparecer la Unión Europea, y ustedes en ningún momento nos han demostrado que la Unión Europea, ¿por qué debe desaparecer? Sobre ese punto. Señores, nosotros hoy adelante con su punto. ¿Usted cree que la Unión Europea actualmente cumple la finalidad para la que fue creada? Por supuesto, y se lo vamos a demostrar ahora mismo. Lo que nosotros decimos, por tanto, es que la oposición, el gobierno, simplemente no nos ha presentado un caso cuando no está debatiendo la moción que ellos mismos han traído. Y esta oposición, por otra parte, va a demostrar que, por un lado, no es necesario dar este paso, pero que si todavía lo fuera, no debe desaparecer la Unión Europea en ningún caso. ¿Y por qué? Por tres beneficios. Principalmente porque juntos somos más que separados. Pero veamos concretamente estos tres beneficios. En primer lugar, les estamos hablando de un beneficio económico. Un beneficio económico que en ningún caso perderemos no dando este paso del que nos habla el gobierno hoy. En primer lugar, a través de un libre mercado de capitales, de personas, de trabajadores, de servicios, que permite a la Unión Europea en su conjunto ser uno de los mayores mercados del mundo.
En segundo lugar, a través del euro, que es una moneda común y competitiva, que nos permite competir con el resto del mundo en una situación de igualdad a tener un valor común esta moneda. Adelante con su punto. Matizando el ejemplo, Reino Unido tiene la libra, no el euro, y no sé cómo lleva eso, pero lo que yo le quiero preguntar es, ¿cómo se compite mejor? ¿En igualdad, para que todos estamos iguales, o que haya diferencia de oportunidades porque nosotros, por ejemplo, no tenemos industria o banco central? Señores, pero es que no nos han demostrado en ningún momento por qué debe desaparecer la Unión Europea. Es que no están debatiendo sobre su propia moción. Pero permíteme que acabe. Le repito, el libre mercado de capitales del que hablábamos, el euro en segundo lugar, y en tercer lugar, por la solidaridad y la colaboración que les ponía antes en el ejemplo cuando les hablaba de Grecia o España. Imagínense que estos países se deben de enfrentar a la crisis solos, que no hubieran tenido disponibilidad de los fondos de ayuda europeos que hubiera permitido rescatar estas instituciones. Plantéense entonces qué hubiera sucedido con estos países. Y vayamos a nuestro segundo argumento, por tanto, el sistema de garantías que establece la Unión Europea a través de las instituciones, que en todo caso es un beneficio que exista. ¿Qué ocurre en la Unión Europea? Que existe un sistema de pesos y de contrapesos que nos permite una buena gestión institucional. Y lo vemos a través de tres ejemplos, por ejemplo. En primer lugar, en el plano jurídico, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, formado por todos los países de la Unión Europea y que nos permite que exista un consenso a la hora de la legislación y a la hora de interpretar las leyes dentro de la Unión Europea. No le voy a conceder más preguntas, que ya le he concedido dos. En segundo lugar, en el plano monetario, a través del Banco Central Europeo. ¿Qué nos permite el Banco Central Europeo? Establecer una misma política monetaria, política común, que nos permite caminar todos en la misma dirección y ayudarnos ante los problemas a los que nos podamos enfrentar. Y en tercer lugar, en el plano legislativo, conocerá este gobierno a la Comisión. ¿Qué hace la Comisión? Es la guardiana de los tratados, conocida comúnmente como la guardiana de los tratados. ¿Y qué hace? Garantizar que la Unión Europea, como llevamos diciendo durante todo este debate, consigue caminar en la misma dirección. Y vayamos al tercer punto beneficioso, el beneficio geoestratégico. ¿Qué ocurre con la Unión Europea? Señores, que no es lo mismo enfrentarse en las organizaciones internacionales siendo 28 países unidos que reman en la misma dirección que ser un país aislado. Por tanto, con la desaparición de la Unión Europea, lo único que está consiguiendo este gobierno es la pérdida de influencia en las instituciones internacionales. Y en un segundo plano, explíquenos ustedes cómo la Unión Europea se va a enfrentar a los problemas que hoy tiene, a los que hoy se debe enfrentar, si está desapareciendo. Es decir, cómo van los estados solos a enfrentarse a problemas, por ejemplo, el Estado Islámico. ¿Cómo si no pueden contar con la ayuda de todos los países? O por favor, explíquenos desde el gobierno cómo Grecia sola se enfrentaría al problema de los refugiados si no pudiera contar con la ayuda de las instituciones europeas y de la Unión Europea en su conjunto. Por tanto, señores, lo que les estamos hablando hoy desde esta oposición es que la Unión Europea, en todo caso, trae beneficios. Este gobierno no ha sido capaz de demostrarnos los perjuicios de que desapareciera. Simplemente nos han hablado de un paso adelante. Nosotros hoy, desde esta oposición, lo que les estamos demostrando es, en primer lugar, que este paso no es necesario darlo, pero en segundo lugar, que si aún hubiera que darlo, en ningún caso, la Unión Europea debería desaparecer. Y esto se lo decimos a través de nuestros tres argumentos. De los beneficios económicos, cuando les hablábamos del mercado de capitales, del euro, de la solidaridad. En segundo lugar, el sistema de garantías, a través de las instituciones europeas, remando todos en la misma dirección. Y en tercer lugar, por el beneficio geoestratégico. Por favor, gobierno, demuéstrenos cómo vamos a enfrentarnos a todos estos problemas si no estamos unidos. Por todo ello, señores, hoy solo nos queda pedirles a la al gobierno que se unan a nuestra postura, porque carece absolutamente de sentido que la Unión Europea desaparezca. Muchas gracias. Agradecemos a la líder de oposición por su discurso e invitamos al viceprimer ministro para que nos dé el suyo.
Buenos días a todos, mi nombre es Abelardo Martín y en mi turno de gobierno voy a empezar por estructurar mi intervención. Lo primero, voy a comenzar por atacar la línea argumental que ha defendido la oposición y después continuaré reforzando lo que han comenzado a explicar mi compañero Alberto y explicando más facetas por las cuales nuestra medida es positiva. Bien, lo primero lo que han dicho es que dicen que, bueno, a partir de una de las preguntas en la Cámara Baja, es que la entrada en la Unión Europea supone un avance para los países, supone un avance en el desarrollo económico, cosa que le ha dicho mi compañero Alberto. El problema es el cómo. Hay un dato relevante que hay que tener en cuenta, que es que España, entre otros muchos países, y concretamente, casualmente, países del sur, para entrar en la Unión Europea tienen que restringir su industria antes de hacerlo, limitando así su capacidad productiva. Y estamos de acuerdo que esos límites que dicen de, bueno, rompemos las barreras, libre mercado y generamos más dinero, sí, generamos más dinero, de acuerdo, pero ¿quién lo genera? Los países que tienen esa industria, porque son los que mueven el dinero. Por lo tanto, estamos polarizando, que es lo que le ha explicado mi compañero Alberto. Y polarizar, como le ha explicado mi compañero Alberto, automáticamente lo que crea es dos focos, Europa del Norte y Europa del Sur, rompiendo el proyecto común. Y es que Europa es el proyecto común. Si ustedes quieren otra cosa, en desigualdad de condiciones, llámenlo de otra forma. Pero lo que estamos hablando es de si el proyecto Europa, como se entendió cuando se creó, hay que mantenerlo o habría que desaparecer si no se cambia. Y eso es también algo que ha mencionado mi compañero Alberto. Voy a terminar de la refutación sobre alusiones. Sí. Insinuó usted que para España no es rentable económicamente pertenecer a la Unión Europea. Tendrá que demostrar que España estaría mejor sin la Unión Europea que con la Unión Europea. Yo no he dicho en ningún momento que a España no le sea rentable. Lo que digo es que a España se le fomenta un modelo de negocio y un modelo de mercado por el dictado de la Unión Europea que a largo plazo no es tan económico ni tan rentable como lo sería si lo hubiese hecho de forma equilibrada. Todos los países tienen los tres sectores, pero casualmente desde que Europa gobierna, los países del sur potenciamos y vivimos del sector servicios y los países del norte del sector productivo, que es el que mueve el dinero, que es el que mueve las empresas, el que mueve las inversiones, el que mueve los bancos. Lo segundo, su primer argumento, voy a ya que no quiero perder demasiado tiempo, dicen que genera mejor juntos que separados, han dicho que porque genera riqueza, ya lo he respondido, y lo segundo, porque tener la moneda común del euro nos hace más fuerte, ha dicho, nos permite competir. No sé por qué, y de hecho, mi compañero Alberto, muy livianamente les ha dicho, libre, en Londres. ¿Sabes qué ocurre? Que esa moneda compite mejor, siendo una moneda distinta dentro de la propia Europa. O sea, no entiendo por qué el euro, por ser de todo, es bueno. Sistema de garantías, de peso y contrapeso. Dicen que existe un sistema que compensa a los países que tienen menos industria. Bien, mi pregunta, si de verdad existe, ¿por qué existe la Europa del Norte y la Europa del Sur? ¿Por qué toda la industria está en Alemania y por qué vivimos de la playa aquí? Y tercero, dicen un beneficio geoestratégico, y es que dicen, ¿cómo vamos a resolver los problemas que tiene Europa si no tenemos Europa? Pues lo que le estamos diciendo, en un acuerdo entre iguales. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que Europa no es un acuerdo entre iguales. Ahora mismo hay gente que tiene más poder de decisión porque tiene más poder de negocio y más poder de mercado. Y los países del sur estamos delegados a seguir sus órdenes. Así que lo que quiere, si lo que quiere es eso, por la situación geopolítica, hagamos el trato. Llámenlo de otra forma. Sí. ¿Me puede explicar qué hubiera ocurrido con países que usted ha puesto de ejemplo, como Grecia o España, si la Unión Europea no hubiera existido en esta crisis? O sea, usted me está diciendo que, bueno, sí, se lo puedo explicar, es que además va uno de mis puntos. Es que probablemente esta crisis de refugiados y todo lo que se provoca ha sido por intervención en muchos aspectos de la Unión Europea y de países que forman la Unión Europea, por interés, y se lo explico ahora mismo. Vamos a mi argumentación, 3 minutos. Vamos, perfecto. Todo va quedando claro. Europa no es lo que era. Esa es la idea, es que no lo es. Era un proyecto muy bonito, pero ya no lo es. ¿Y por qué? Porque se ha polarizado. Y lo explicamos. Existe un Banco Central Europeo. Ese Banco Central Europeo es el que controla la política financiera de toda Europa y de todos los países de Europa. Bien. Ese Banco Central que manda esas directrices en las que todos nos tenemos que enmarcar es un conjunto de bancos. Y ese conjunto de bancos son los bancos más fuertes de Europa. Esos conjuntos de bancos, que son los más fuertes de Europa, son los que financian a las empresas más fuertes de Europa. Y esas empresas más fuertes de Europa son las que crean los mayores puestos de trabajo. Oye, qué casualidad, ya he cogido puntos de información, siéntese. Qué casualidad que los países que producen mucho más, es decir, estos bancos financian empresas que crean muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, los países van a favorecer a esas empresas, a esos intereses, porque ahora mismo es prioridad crear puestos de trabajo. ¿Qué es lo que trae esto? Que es una prioridad la inversión, conseguir inversión, como sea. ¿Y qué es lo que trae? Que el Estado no es independiente. Los Estados están supeditados a un interés económico, y este interés económico, si fuese entre todos los europeos, pues podría ser positivo. ¿Pero cuál es el problema? Que no es entre todos los europeos, por lo que ya hemos explicado. Porque es que se potencia un sector que no genera en el sur y se potencia un sector que sí genera en el norte. ¿Y qué es lo que trae? Que entonces las empresas que realmente
funcionan y manejan los bancos que forman el Banco Central Europeo son empresas que están en una zona de Europa y toman decisiones para una zona de Europa. Y por lo tanto, por eso el norte está como está, que se escapa de la crisis, de la crisis económica y de crisis de refugiados con muy buen pecho, y los del sur estamos que se nos caen las fronteras, que se nos caen los refugiados. Eso es lo que hay. Lo segundo, un segundo, es que quiero ir a otro momento, a otro punto. Europa es un modelo de seguridad, y esto es importante. Es que ya no aporta la seguridad fiscal por todo lo que he dicho, pero es que no aporta la seguridad social por una cosa muy importante, y es que los intereses económicos, y respondiendo a esa pregunta, los intereses económicos de ciertos países, Francia, Gran Bretaña, Alemania, países de la Europa, pero son los países que tienen la industria Europa y por lo tanto los que manejan el Banco Central Europeo, esos son los países que han creado inestabilidad en otros. Esos son los países que invirtieron y metieron armas y toda esa tela en Siria. Y eso es lo que ha creado que decisiones parciales de países que gobiernan Europa, toda Europa sufra ese expolio y toda Europa sufra esa falta de seguridad, esos atentados y esa amenaza y ese miedo colectivo. Y por lo último, este último minuto lo quiero dedicar a lo que comenzaba mi compañero Alberto, la gestión de diferencias entre países. La otra opción, ese paso, ese decidido paso que tenemos que dar. Y es romper con esa dependencia de los mercados, romper con esa dependencia. Y lo voy a explicar muy sencillo. Política de reestructuración de la deuda y política de inversión igualitaria. Y es que en sí mismo es la misma idea. Porque tal como está fomentada la deuda por esos bancos, o sea, por esos países que están influidos por esos bancos, que son los que manejan el Fondo Monetario Europeo, esa deuda nos ahoga. A los países del sur no les permite crecer, no permite que tengamos inversión en industria. Y sin esa inversión en industria, es muy claro, no podemos generar esa industria que genera esa riqueza, que influye en los gobiernos, que influye en los bancos y que influye en las decisiones. Por lo tanto, estamos supeditados. Pero es que la política de inversión igualitaria, que sería el paso siguiente, no solo que es que no se nos ahogue, sino que es que además se nos invierta, se nos haga grande, se nos haga crecer para que todos tengamos la misma influencia en Europa y todos tomemos las decisiones públicas. Muchísimas gracias. Prestigioso jurado, estimado público, estimado gobierno, debo decirle que como oposición estoy muy sorprendido de algunas cosas que han dicho esta Cámara, pero bueno, como buena oposición que somos, vamos a intentar corregir algunos de los errores que ha manifestado este gobierno para demostrar que es una locura decir que si no diéramos un paso adelante deberíamos desaparecer como Unión Europea. Pero más locura es sostenerlo así. Miren, dicen, en primer lugar, la Unión Europea está dejando de tener sentido. Y les tenemos que decir tres cosas. Uno, no es verdad. Dos, no lo prueban. Y tres, el ejemplo que dan concreto es una barbaridad. Primero, no es verdad. ¿Por qué? Porque hoy la Unión Europea, cuando los problemas que nos azotan son mucho mayores que antes, tiene mucho más sentido para enfrentarse a esos problemas que antes. Porque hoy, cuando el Estado Islámico llama a nuestra puerta, tiene mucho más sentido que no responda a Bruselas, que responda a la Unión Europea. Porque hoy, cuando Grecia, o España, o Italia, o República de Irlanda sufren problemas, tiene sentido que sea Europa y no estos países los que respondan. Por tanto, no es verdad. Segundo, no lo prueban. Me dice ustedes que hay polarización, pero oiga, la especialización económica de los países no es consecuencia de Europa, es consecuencia de la polarización económica que los países han decidido tomar. Oiga, que en España, porque apostemos por el turismo, no somos menos que los del norte para apostar por el industrial. Claro que no. Y todo esto no lo causa Europa, pero es que es más. Nos trae un ejemplo que, ojo al ejemplo que ha dado este señor. Dice, el Banco Central Europeo, cito textualmente, es un conjunto de bancos que solo miran los intereses de los países. Mira, usted no sabe lo que es el Banco Central Europeo. No sabe. El Banco Central Europeo es un conjunto de consejeros y un presidente, en este caso Mario Draghi, que son elegidos democráticamente por la Comisión Europea. La Comisión Europea que es elegida por el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo que es elegido democráticamente cada 5 años por los ciudadanos europeos. Por tanto, el Banco Central Europeo es una institución democrática elegida por los ciudadanos europeos que vela por una cosa: la política monetaria conjunta, política monetaria que precisamente es lo que favorece a la Unión Europea, porque hace tener una moneda fuerte. Miren, me saco usted un ejemplo bastante curioso, que es Reino Unido y la libra. ¿Puede Reino Unido subsistir con la libra? Sí. ¿Puede España subsistir con la peseta ante el mercado de capitales? No. ¿El dracma en Grecia? No. Todas estas monedas pequeñas,
flojas por separado caerían ante una situación como esta. Por tanto, en conjunto, una moneda como es el euro es mucho más potente que el dracma, la peseta y todas esas monedas. Por tanto, beneficio muy claro. Por tanto, su primer argumento dejó de tener sentido. No, lo que no tenía sentido era el argumento. Segundo, mire, debemos dar un paso adelante. Le digo dos cosas: la reestructuración de la deuda y la promoción de la igualdad. Le compro la segunda, que promocionar la igualdad. La reestructuración de la deuda, no estoy de acuerdo, creo que se debe pagar la deuda y creo que se puede hablar de los plazos, pero hay que pagarla. En cualquier caso, aunque estuviera de acuerdo, mira, le voy a decir una cosa: le compro todo, le compro todo el argumento. Pero aún así, esto no cambia nada. Hay que dar el paso, pero si no se diera, los beneficios que están en la Unión Europea son muchos más que los que abandonar. Por lo tanto, esto no es un argumento, es una promoción de la igualdad y de reestructurar la deuda, que a mí me encantaría debatir con usted. Pero me tendría que decir por qué hay que desaparecer de no tomarlo, que es lo que no hace. ¿Por qué desaparecer? ¿Qué es lo que no hace? Y dos argumentos más. Mire, dicen, llamarnos de otra forma, no voy a contestar. No voy a contestar porque ese argumento de llamarnos satélites de no sé qué es, sinceramente, no un argumento, no es nada, por lo tanto no puedo contestar. Pero voy a hacer otra cosa, que es contestar al argumento de la Cámara Baja, que ha sacado un punto de información que es bastante curioso. Es el de, ¿cree usted que Europa mantiene el sentido de como era antes? Sí, y creo que tiene el mismo espíritu, Natalia, un espíritu que es el de promocionarnos y de que juntos somos más que separados y que el todo es más que la suma de las partes. Y precisamente eso es lo que promociona hoy la Unión Europea. Punto. Sobre el punto de que usted ha demostrado cómo funciona el Banco Central Europeo, me gustaría que demostrara si realmente reparte igualitariamente entre todos los países y cómo eso no va a llevar a la destrucción, porque si cada uno de los países se va ahogando económicamente, al final la Unión Europea desaparece, como por ejemplo ya le he sacado el Brexit. Mira, ese ejemplo es buenísimo. ¿Distribuye el Banco Central Europeo sus fondos de manera equitativa? No. ¿Y por qué no? Para favorecer la igualdad. ¿El quantitative easing de Mario Draghi da a todos los países el mismo dinero? No. ¿Por qué? Porque hay países que necesitan más dinero que otros. Por ejemplo, ¿por qué hay una línea de crédito para España? ¿Por qué hay un rescate bancario a Grecia, o a Portugal, o a Italia, o a la República de Irlanda? Porque lo necesitaban. Obviamente, el Banco Central no le da el mismo dinero a Alemania, porque no lo necesita. No voy a conceder más puntos de información. Gracias. Por todo esto, miren, en el caso del gobierno no estaba sostenido. Es que no había argumentos. Quería decir que era necesario un paso, que es discutible, pero no demostraban la necesidad, en todo caso, de actuar después. Nosotros dijimos que juntos somos más que separados y trajimos tres argumentos muy claros. El beneficio económico de su existencia, y lo estuvimos en tres patas. Uno, libre mercado de trabajadores. Y aquí no voy a desarrollar nada más porque dijo, eso es bueno. Sí, bueno, por supuesto. Y salir de la Unión Europea sería muy malo. Y por tanto, si desapareciera el libre mercado de capitales, de trabajadores y servicios, eso sería perjudicial. Por tanto, la desaparición de la Unión Europea perjudicial. Segundo, el euro, la fuerza competitiva, ya se lo he explicado. Juntos en la moneda somos mucho más que separados. Porque la libra, el ejemplo concreto de la libra, le vale. Pero el dracma y todas las demás monedas como separadas, el franco suizo, no tendrían el mismo valor en su conjunto que por separado. Y tercero, la colaboración que se establece. Hoy, muchos países de la Unión Europea se sostienen gracias a estos principios que inspiraron nuestra creación. La Unión Europea, cuando Jean Monnet dijo aquello de nosotros no unimos países, unimos personas, precisamente eso es lo que hace cuando dice vamos a apostar por estar todos unidos. Eso es la Unión Europea y eso es lo que nos garantiza. No voy a conocer más puntos, pueden quedar aquí, pueden sentar, pero no se van a conocer. Dicho esto, dijimos un segundo argumento que era el de organización. La Unión Europea es un sistema de pesos y contrapesos, que las instituciones jurídicas que lo soportan tiene, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Europeo, que es una garantía de que se respetan los tratados. Eso es una garantía para los países que hay dentro, pero es que tiene otras. La Comisión es la guardiana de los tratados. El Banco Central es responsable de las políticas monetarias. Esto es un sistema de pesos y contrapesos al que, como ustedes me han querido contestar, tendrán que contestar ustedes. Contrapesos que son no positivos, muy positivos. Y por tanto, la desaparición de la Unión Europea supondría un perjuicio. Y ahí está la causalidad. Sin Unión Europea, con desaparición, muchos perjuicios en el nivel económico. También dijimos en el nivel político y por último en el geoestratégico. Miren, dos patas dijimos. En primer lugar, el poder de influencia en órganos internacionales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo. Europa tiene una política común dentro del Consejo de la Asamblea General que permite luchar juntos contra los problemas en este tipo de instituciones. ¿Qué sería de Europa sin un alineamiento de sus intereses dentro de estos organismos? ¿Me está diciendo usted que el valor de España, de Irlanda, de Portugal, de Francia, de Alemania, por separado sería lo mismo que juntos dentro de estas instituciones? No es verdad. No lo diga porque no es verdad. El poder que nos da en las instituciones el estar juntos es mucho más peor que el de estar separados. Y les dijimos, los problemas a los que nos enfrentamos, el ISIS o la crisis de los refugiados solo se entienden luchando juntos y no pueden entenderse luchando separados. Es por ello que hoy, ante la pregunta de si debe desaparecer la Unión Europea, no, con paso o sin paso, porque los beneficios de estar en la Unión Europea hoy son mucho mayores y no tenemos sentido sin la Unión Europea. Muchas gracias.
soy Natalia Gastón y como extensionista del gobierno me gustaría comenzar contestando algunos de los argumentos que nos ha traído la Cámara de Oposición para posteriormente llegar al verdadero problema, a por qué hoy estamos debatiendo de este tema que todavía no lo hemos tratado. Nos comentaba nuestro querido amigo Antonio que Jean Monnet decía que no unimos países, que unimos personas. A lo que yo le digo, ni unimos países ni unimos personas, estamos uniendo intereses económicos. La Unión Europea se crea con una finalidad. Se crea con una finalidad de ser una unión política, una unión económica y una unión social. De unión social, nada. De unión política, nada. Y de unión económica, poca y mal. ¿Por qué hoy estamos debatiendo de este tema? Porque la Unión Europea es un sueño que también al gobierno le encantaría que se llevara a cabo. Si damos este paso adelante en el corto o medio plazo y efectivamente nos convertimos en una unión, entonces sí, entonces la Unión Europea debe seguir existiendo. Si realmente fuéramos una unión, si realmente damos este paso y somos una unión, que siga existiendo. Pero si no estamos dispuestos a ser una unión y lo único que tenemos son intereses económicos, yo no le voy a decir que no llamemos de otra manera, pero sí le voy a decir, haga tratado económico y haga tratados comerciales. Si lo único que tenemos en común son intereses económicos, haga tratados, que es lo mismo que se ha hecho siempre. La Cámara Alta nos ha traído tres argumentos. Un primer argumento que lo voy a resumir en beneficios económicos. De nuevo le digo lo mismo, seamos realistas. Si la Unión Europea lo que nos está aportando son beneficios económicos y no nos está aportando una unión política y no nos está aportando una unión social, oiga, y enseguida se lo concedo, no somos una unión. Somos un conjunto de países que creen que juntos son más potentes económicamente y que lo pueden llevar a cabo perfectamente sin una Unión Europea. Simplemente llevan a cabo tratados, como se ha hecho toda la vida. Su punto, Antonio. ¿Me puede explicar exactamente cómo se tiene una moneda común sin un Banco Central Europeo, sin la política monetaria cedida y sin una institución como Europa? ¿Cómo tenemos una moneda común? La verdad es que no sé en qué momento he mencionado la moneda común. Lo que le estoy diciendo es que se lleven a cabo acuerdos económicos para competir. El segundo punto, si me deja que continúe, después te lo concedo. El segundo punto que nos presentamos, un sistema de garantía. Ojo, que es que antes de la Unión Europea los países no teníamos garantía, porque la Unión Europea nos da garantías judiciales, porque en los países por lo visto no tenemos tribunales, porque la Unión Europea nos da garantías monetarias, porque por lo visto en los países no tenemos bancos, y porque la Unión Europea nos da garantías legislativas, porque por lo visto en los países no tenemos parlamentos. Oiga, es que usted me está presentando algo irreal, me está diciendo, no, es que si la Unión Europea desaparece, vamos a sumirnos en un caos en el que no vamos a tener garantía. Que la Unión Europea antes no existía y no es cierto. Así que no nos intente presentar esta opción. Voy a su tercer argumento y posteriormente le concederé el punto. Su tercer punto, geoestratégicos. Porque no podemos competir contra el Estado Islámico si no es juntos. Invito a la Cámara de Oposición que me diga cuál es la actuación conjunta, concreta, conjunta, que está llevando todos y cada uno de los países que conforman la Unión Europea. Ninguna. Todos rechazan el Estado Islámico y todos queremos combatir contra el Estado Islámico, pero no existe una actuación conjunta y única, una actividad conjunta que se esté llevando a cabo por todos y cada uno de los países que conforman la Unión Europea. Que queremos, por intereses geoestratégicos, actuar juntos. ¿Vale? Hagamos acuerdos, pero entonces no tengamos una Unión Europea que nos vende un sueño que no existe. ¿Qué opinión le merece Europol, agencia de los países europeos que colaboran con su inteligencia para luchar contra el Estado Islámico y que permite identificar terroristas? ¿Esto qué es para usted? Me parece una iniciativa cuanto menos bastante fallida, dando en cuenta que están entrando en Europa y bien. De todas maneras, que si usted quiere seguir teniendo una organización como la Europol, que la cree, pero que la cree mediante un acuerdo, pero que no me diga que por eso tiene que existir una Unión Europea, porque no es cierto. Porque la Unión Europea, me preguntaba, si no se da este paso adelante, es decir, si no somos realmente una opción, ¿por qué tiene que dejar desaparecer la Unión Europea? Se lo digo, porque no vamos a alimentar desde este gobierno una macroestructura que no está cumpliendo la finalidad para la que fue creada. Me niego, simplemente me niego. ¿Por qué? Porque aquí va nuestra extensión. O todo o nada. O somos una Unión Europea o no lo somos. Y si no lo somos, seamos realistas. Atengámonos a las consecuencias y llevemos a cabo los tratados que queramos, lo que sea necesario para sobrevivir, para competir, lo que tú quieras, Antonio. Pero entonces no somos una unión. ¿Por qué? Porque no existe una unión monetaria. Hay países, como ya le hemos dicho, que ni siquiera están adscritos a la Unión Europea. Están en la Unión Europea y no están adscritos a la Unión Monetaria. La unión fiscal, mejor no hablamos, porque directamente es inexistente. Ya le he concedido 2 puntos. La unión política.
Una unión política en la que vemos que se están tomando decisiones antidemocráticas, en la que unas opiniones valen más que el resto, en la que el pueblo no se siente representado, en la que existe un ascenso de los partidos euroescépticos, como reflejo de una población descontenta con las decisiones que se están llevando a cabo, donde día a día vemos que en todos los países de la Unión Europea se están llevando a cabo manifestaciones porque no están de acuerdo con las decisiones que está tomando la Unión Europea. Y por último, pero antes, su punto, se lo voy a conceder. Por favor, ¿me puede explicar algún beneficio de que la Unión Europea desaparezca? Porque nos está hablando todo el rato de... nos está dando ejemplos, por tanto, usted lo que está haciendo es una Unión Europea a la carta, para usted con todo, pero llamándolo de otra manera. El mayor beneficio, te digo cuál sería, que fuéramos valientes, que diéramos el paso a corto y medio plazo y que realmente fuéramos una unión. ¿Que no estamos dispuestos a darlo? Vale, yo lo respeto, pero entonces el beneficio es dejar de alimentar una macroestructura con fondos de los países que no está cumpliendo con la finalidad para que la fue creada. Ese es el beneficio. Si no vamos a cumplir la finalidad, dejemos de alimentar al monstruo, que quiere que le diga. Y por último, porque no existe una unión social. Efectivamente, ya nos traían a colación el ejemplo de que efectivamente Gran Bretaña se quiere salir de la Unión Europea y de nuevo tenemos que hacer referencia al ascenso de los partidos euroescépticos. Miren ustedes, yo también soy una soñadora y yo también creo en Jean Monnet y yo también creo en la Unión Europea y por eso defendemos que se tiene que dar ese paso en el corto y medio plazo y por eso defendemos que tenemos que ser una Unión Europea, pero una verdadera Unión Europea. Y si no se va a dar este paso, y si no estamos dispuestos a ser una verdadera unión política, económica y social, seamos realistas, hagamos acuerdos económicos, que supervivan los intereses económicos, pero por favor, no me vendan una Unión Europea que realmente no existe. Muchas gracias. La utopía es un sueño, es aquello que todos deseamos. Cuando damos un paso hacia adelante, ella se aleja. ¿Y entonces para qué sirve? Pues precisamente para avanzar. Buenos días, mi nombre es Pepe Herrero y como extensionista de la oposición les voy a demostrar que no tiene ningún sentido destruir la Unión Europea bajo ninguna condición y aunque no demos ningún paso adelante. La Unión Europea es un proyecto gradual que nació para conseguir una unión económica entre los países, para disminuir las desigualdades y para crear un espacio de paz y de integración en Europa. ¿Ha logrado la Unión Europea todos sus objetivos? No, todavía no los ha logrado. Pero eso no significa que, como no los ha logrado todavía, debamos destruir la Unión Europea. Ustedes nos quieren situar en una situación de falsa dicotomía. Nos dicen, o reestructuramos la deuda, o unimos más a los países, o tenemos que destruir la Unión Europea. Nosotros les decimos, señores, esto no tiene ningún sentido. Podemos hacer ambas cosas. Podemos tener una decisión a largo plazo, hacer un cambio a largo plazo, seguir integrando a los países, como hemos venido haciendo hasta ahora, sin tener que destruir lo que más bien le ha hecho a este continente en siglos. Su punto. En ningún momento vamos a hablar de destruir Europa y usted acaba de decir que todavía no lo hemos conseguido. Y llevamos igual. Tomamos una decisión y vemos si lo conseguimos o nos quedamos igual. ¿Qué responde? Esta Casa de Gobierno cree que si la Unión Europea no da un decidido paso adelante en el corto o medio plazo, debe desaparecer. Ustedes lo que consideran es que la Unión Europea o hace algo ya o desaparece. Nosotros lo que consideramos es que la Unión Europea no debe desaparecer bajo ningún concepto.
y que en caso de que tenga que hacer algún cambio, este cambio va a ser seguir haciendo las políticas a largo plazo que ha mantenido y que debe seguir manteniendo. Y si la Unión Europea hoy en día no tiene sentido, porque hay países que todavía quieren seguir perteneciendo a nuestro espacio, porque hay tantos países que solicitan ser parte de la Unión Europea. Nos dicen que no está funcionando la Unión Europea para combatir al ISIS. Bueno, no sé si alguna vez han visto las noticias en los Estados Unidos, cuando va un delincuente y cambia de un estado a otro, lo está persiguiendo la policía, y de repente la policía tiene que dar marcha atrás porque en el siguiente estado no tiene jurisdicción. Bueno, nos decían que Europol, que todos los mecanismos de coordinación antiterrorista en Europa no tenían ningún sentido. Pero es que si estuviéramos en países independientes, en países que no fueran parte de una unión, que no fueran parte de la Unión Europea, lo que tendríamos es que para poder perseguir a los terroristas del ISIS, que han pasado de Francia a Bruselas, tendríamos que estar pidiendo todo el rato permisos. Lo que nosotros consideramos que la Unión Europea es un espacio común que sí que está consiguiendo combatir a estas fuerzas. Su punto. Dígame, caballero, si la Unión Europea no cumple la finalidad para que fue creada, ¿por qué tiene que seguir existiendo la Unión Europea? Y aquí vendrán mis argumentos, porque ¿cuál es la finalidad para la que fue creada la Unión Europea? Señores, la Unión Europea fue creada para conseguir una unión económica que está conseguida, como argumentaré, y para conseguir la paz. Y señores, ¿cuáles son las peores guerras que ha habido en la historia? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, precisamente por las disputas que siempre ha habido históricamente entre los países de la Unión Europea. El mayor periodo de paz en Europa ha llegado precisamente gracias a la Unión Europea. Por lo tanto, este objetivo está más que logrado. Y señores, es que nos dice la Cámara Baja de Gobierno, no tenemos más en común que los intereses económicos. Me gustaría que hubieran definido qué entienden ellos como unión, porque que tengamos un Parlamento Europeo, que tengamos unas leyes comunes, que tengamos un tratado Schengen de libre circulación. Y señores, que miremos en el Eurobarómetro, que a los europeos cada año se les pregunta si se sienten europeos, y veamos que en el Eurobarómetro cada vez hay más integración, cada vez los ciudadanos de los países europeos se sienten más europeos. Yo entiendo que sí, que Europa está cumpliendo sus objetivos, unidos en la diversidad. Su punto. ¿Cómo concuerda eso con el ascenso de los partidos euroescépticos? Bueno, señores, siempre va a haber alguien que disienta, efectivamente, porque esto es la democracia, y lo que nosotros consideramos es que hay que dar espacio para todas las ideas políticas. También están avanzando en Alemania los países que quieren acabar con los partidos que quieren acabar con los refugiados, o en Francia el partido de Marine Le Pen, y señora, esto no significa que Francia esté fracasada. Pero vamos a ver, ¿cuáles son nuestros argumentos? El primero de ellos, que la Unión Europea supone una disminución de la desigualdad. Le preguntaba al compañero, ¿ha supuesto para España un beneficio o un perjuicio pertenecer a la Unión Europea? Y él me decía, efectivamente, un beneficio. ¿Conocen ustedes las siglas FEDER? Fondos Europeos para el Desarrollo Económico de las Regiones. Las siglas FEDER indican un proyecto que tiene la Unión Europea desde sus inicios como Unión Europea, que en lo que consiste es en poner fondos, poner millones de euros en que aquellos países con menores recursos se desarrollen. Precisamente gracias a la Unión Europea, en España se han construido las autopistas, en España se han desarrollado los hospitales, en España se han construido los colegios. ¿Cuántas veces han visto cuando iban por su ciudad un cartel de esto está patrocinado con fondos de la Unión Europea? Pues precisamente ahora mismo, como España ya es un país mucho más avanzado que en su momento, ahora a la Unión Europea le toca seguir disminuyendo las desigualdades con el resto de países. Y señores, si a la Unión Europea lo único que le interesara fuera ganar dinero y no el desarrollo de las regiones y disminuir la desigualdad, ¿por qué Bulgaria y Rumanía ahora son parte de la Unión Europea? Precisamente porque la Unión Europea lo que quiere es desarrollar los países económicamente de su alrededor. Y lo que quiere es que sean mejores, y lo que quiere es que haya una unión, porque lo que quiere es que haya un sentimiento europeo que, como decía nuestra Cámara Alta, nos permita crear una unión que nos permita ser competitivos, nos permita enfrentarnos a las potencias emergentes. Muy bien, por eso entendemos que la única forma de acabar con las desigualdades entre los países europeos, entre Bulgaria y Alemania, es precisamente a través del proyecto de la Unión Europea. Y continuamos con nuestro segundo argumento, que prácticamente ya he avanzado, que es el argumento de la integración. Como les decía, uno de los principales objetivos de la Unión Europea es conseguir la integración de todos los ciudadanos europeos. Su lema, unidos en la diversidad. Cada vez más, señores, cada vez más ciudadanos de diferentes países se sienten europeos. Esto no sé si ustedes lo saben, pero es precisamente el objetivo de las becas Erasmus, que cada vez más nos conozcamos entre los europeos y seamos una unión.
Porque si vamos todos juntos, si todos acabamos con la desigualdad, si todos mantenemos unos mismos derechos humanos, si todos luchamos contra los males de este mundo, seguro que lo podremos lograr. Si destruimos la Unión Europea por un problema que ni siquiera nos han conseguido argumentar, lo que haremos será hundirnos en la miseria. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del miembro de la comisión y damos la bienvenida al látigo de gobierno. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es José Villar y acudo a este debate ya para cerrarlo en calidad de látigo de gobierno. Mi labor durante este debate va a ser tres. En primer lugar, terminar de refutar los argumentos esgrimidos por la Cámara de la Oposición. En segundo lugar, hablarles de los puntos de choque principales de este debate para terminar y cerrar el debate con las extensiones, reforzándolas y resumiendo. Comencemos pues con lo primero. Nos han hablado ya desde la Cámara Alta de Oposición de que había beneficios económicos, sistema de garantía y beneficios geoestratégicos solo por la Unión Europea. Y le recordamos poco a poco, por si ya se lo ha olvidado, que esos beneficios económicos, como ya le ha dicho mi compañera Natalia, se pueden conseguir a través de tratados, acuerdos comerciales, muchas otras maneras sin ser dentro de la Unión Europea. Porque si la Unión Europea pierde su sentido, no merece la pena seguir manteniéndolo. Nos ha hablado de un sistema de garantías judiciales, garantías legislativas, garantías monetarias, y ya también le decía mi compañera Natalia que para eso existen los parlamentos, para eso existen los bancos, para eso existen los tribunales. Algo a lo que tampoco hemos conseguido dar respuesta ni por parte de la Cámara Alta de Oposición ni por la Cámara Baja. Le hemos dicho, oye, que los beneficios estratégicos, esa lucha contra la desigualdad de la que ustedes no hablaban y a la que concedo los puntos, se puede conseguir actuando todos unidos desde la Unión Europea. Y no nos han dicho realmente que desde la Unión Europea no se están actuando contra el Estado Islámico de manera conjunta, están actuando países, por supuesto, tratados, está bien de acuerdo, pero como la Unión Europea en su conjunto no se está actuando contra el Estado Islámico, por lo tanto esos beneficios estratégicos, que quizás en un futuro estamos avanzando, sí señores, llevamos más de 50 años avanzando, si nos damos cuenta que algo no funciona, cambiémoslo, o damos el paso ya en el corto y medio plazo, o no, es que no esperamos un largo plazo y ya sí funciona, no, señores, hay que verlo ahora mismo. Además, ya de la Cámara de Oposición nos decían, como no hemos cumplido los objetivos, si se dan cuenta, ya lo han reconocido, como no hemos cumplido los objetivos, pues no pasa nada, esperamos a largo plazo y ya si lo cumplimos, no, oiga, no. La pregunta que nos todavía que debatir a este Parlamento es, ¿en el corto o medio plazo? No podemos esperar a un largo plazo a cumplirlo, si no. En el corto plazo. Y si este proyecto europeo no tiene sentido porque no se está cumpliendo, no se ha cumplido, no se cumple y no hay predisposición a cumplirlo en un futuro, no merece la pena seguir manteniendo el proyecto europeo. Y adelante con su pregunta. Sí, es que usted todavía no nos ha demostrado ni cuál era el objetivo de la Unión Europea, ni cómo es esto que dice de que no se han todavía cumplido, ni tampoco qué opina usted del objetivo de acabar con las guerras, el objetivo de disminuir las desigualdades. ¿No se ha cumplido todo esto? No ha resultado bastante gracioso la Cámara Baja de Oposición, el gobierno, igual que a la alta, que se ha inventado prácticamente la finalidad de la Unión Europea, porque nos ha dicho es una unión económica y una lucha contra la paz. Y la unión social y la unión política parece que la han olvidado, quizás porque no les interesaba también sacarla de esta bancada. Oiga, es que la finalidad que tiene la Unión Europea es mucho más amplia, no solo económica, también es social, es política, y claro, como han fracasado, eso no nos lo han sacado por aquí, han dicho no, solamente la económica que ha funcionado, y ni eso, porque está incompleta y mal hecha. Nos hablan del Europol, del organismo europeo. Señores, ¿saben ustedes de lo que es un tratado constitutivo? Un tratado constitutivo es un acuerdo entre países a través del cual se pueden establecer y crear órganos y organismos. Por lo tanto, esa necesidad de que exista Europol, esa necesidad de que existan organismos europeos, puede ser que sea cierto, pero es que no hace falta la Unión Europea para que existan, es que se pueden crear con tratados. Además, nos decían también, sí, los partidos euroscépticos existen, pero es que para eso está una democracia. Oiga, no se está dando cuenta del ascenso que hay de los partidos euroscépticos. Está haciendo oídos sordos, ahora después le concedo el punto, está haciendo oídos sordos a este ascenso imparable de los partidos euroscépticos. Oiga, tendremos que escucharlo, es que quizá tampoco hay voluntad social de mantener este proyecto europeo. ¿Y qué ha pasado? Que al final, que de la Cámara Baja no han terminado hablando solo de intereses económicos, por lo tanto, les repito que esto ya lo podemos hacer sin una Unión Europea. Y antes su punto. Mire, si no me contesta cómo tener el euro sin la Unión Europea, cómo es no beneficioso tener mayores garantías, no garantías, mayores garantías, y cómo vamos a influir de la misma manera, entiendo que todos nuestros argumentos pasan por falta manifiesta de contestación. Si es que todo eso se puede hacer sin la Unión Europea, si es que el sentido de la Unión Europea, como es nuestra extensión, es estar unidos, que haya unión, simplemente eso, algo de lo que no se ha debatido en las cámaras altas. Oiga, ¿cuál es el sentido de la Unión Europea? ¿Por qué se llama Unión Europea?
porque queremos, no sé, queremos tener intereses económicos, porque sí, por supuesto, pero porque queremos estar unidos, unidos en todos los sentidos, no solo en el económico. Y lo que nos proponen desde aquí se puede hacer sin estar en una Unión Europea. Hagamos todos los tratados que quieran, todos los acuerdos que quieran, pero es que eso ya se puede hacer, compañeros. Y ya no voy a conocer más puntos, si quieres se puede ir sentando. ¿Cuáles han sido los puntos de choque que hemos traído desde la Cámara de Gobierno? ¿Y cuáles han sido sobre los que hemos debatido? Pues en primer lugar sobre el sentido propio de la Unión Europea. ¿Cuál es? La Unión. Ya no hablamos de la Cámara Alta de Gobierno, que antes existía un proyecto muy bonito. Nosotros, por supuesto, estaríamos encantados que sigamos ese paso a corto o medio plazo, que por supuesto la Unión Europea no caiga. Pero si no lo damos, ¿qué sentido tiene seguir manteniéndola? Por lo tanto, en ese punto de choque parece que se incrementa la balanza del Gobierno. Y además, ya he dicho, no voy a conocer más puntos sobre la supuesta necesariedad por parte de esta bancada de que haya una Unión Europea para que existan organismos, para que exista unión económica, unión política. Ya hemos demostrado que eso es perfectamente posible sin una Unión Europea. Por lo tanto, ¿cuál es el resumen de este debate? Pues ya desde las cámaras altas de gobierno habían dicho que se había perdido el sentido de la Unión Europea, algo con lo que estamos completamente de acuerdo, pero nosotros hemos llegado en la cámara baja de gobierno para decirles que además de haberse perdido el sentido de la Unión Europea, es que se ha perdido el sentido propio de la Unión. No hay unión, y no hay unión en ninguno de los tres factores, ni monetaria, ni política, ni social. Le hemos dicho que no hay unión monetaria, no hay unión monetaria, de hecho no le voy a conocer más puntos. No hay unión monetaria porque ni siquiera todos los países ahora mismo tienen el euro. No hay unión monetaria porque no existe unión fiscal, algo tan importante como la unión fiscal. Y por lo tanto no existe una unión monetaria y económica real como nos querían hacer ver, el único punto, por parte de la Cámara Baja de la oposición. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que otro de los sentidos que tenía la Unión Europea es la unión política. ¿Y qué ocurre? Que existen instituciones que son antidemocráticas, como lo he dicho, y que han copiado también por parte de esta bancada. Instituciones que no reflejan realmente la voz del pueblo. Y aquellas que la reflejan, como el Parlamento, nos estamos dando cuenta que están reflejando un aumento de los partidos euroscépticos, aquellos que no abogan por este sentimiento europeo. ¿Y dónde nos hemos quedado en último lugar? En una unión social, algo que también han copiado por parte de la bancada de la oposición. Algo tan importante como ya desde la Cámara de Gobierno le hablaban del Brexit, ya nosotros desde la Cámara de Gobierno le incluíamos también los partidos euroscépticos, el sentimiento propio de la Unión Europea. Oiga, la Unión Europea no solo son los partidos políticos y los estados, son también los ciudadanos, a todos los niveles. Y si no existe unión a todos los niveles, no sigue existiendo ese sentimiento de unión y por lo tanto no sigue existiendo esa necesidad de que siga existiendo la Unión Europea. Por tanto, desde la Cámara Baja de Gobierno, así como con el apoyo de la Cámara Alta de Gobierno, le hemos traído a esta Cámara que es un todo o un nada. De nada nos sirve tener las cosas a medio camino. No diga la verdad a medio, le llamarán mentirosos dos veces, como diría Antonio Machado. Y es que si tenemos algo a medio hacer, si no damos un paso en el corto o medio plazo, hagamos las cosas bien, abandonemos el proyecto, hagamos acuerdos, tratados. Pero las cosas, cuando se hacen, hay que hacerlas bien. Muchas gracias. Esta casa cree que si la Unión Europea no da un decidido paso adelante en el corto o medio plazo, debe desaparecer. A ellos, nosotros respondemos, solo una Europa unida, solo una República Federal de Europa puede traer el progreso y la paz. Discúlpenme porque esta no es mi idea, pero creo que era necesario para pasear a Víctor Hugo. Muy buenas tardes, soy Santiago González Escobar y como látigo de la oposición procederé a refutar los argumentos que nos han traído desde las dos cámaras del Gobierno. Además, daré los dos puntos de choque que hemos considerado más importantes. Bien, haciendo un pequeño repaso histórico a lo largo del debate, comenzaré por la Cámara Alta. Decía que el status quo actual es muy diferente a cuando se creó la Unión Europea. Tiene usted toda la razón del mundo. Cuando se creó la Unión Europea era un continente en ruinas y devastado. Hoy es el mayor espacio de integración económica y política del mundo. Por tanto, no entendemos cómo usted puede hacer la afirmación de que la Unión Europea es perjudicial. Es precisamente todo lo contrario. Sobre ese punto. Debe retomar el propósito
con el que nació. ¿Cuándo lo ha perdido? Por alusiones. ¿Puede haber defectos en la estrategia? Por supuesto que puede haber defectos, como cualquier organización política y económica del mundo, pero nunca perdió su sentido de inicio, jamás. Dicho todo lo contrario, cada vez somos más países. Empezaron 6 y ahora somos 28. Fíjese si se cumple el objetivo. Con respecto a su compañero, hablaba de reestructurar la deuda. Oiga, yo le recuerdo que la deuda en los países más perjudicados no ha sido problema ni culpa de la Unión Europea, sino de su mala gestión económica. ¿Sabía usted que el modelo económico que utilizó España no fue impuesto por la Unión Europea? El modelo económico basado en el avance inmobiliario no fue culpa de la Unión Europea. De hecho, me recuerdo que fue el Banco Central Europeo el que financió el rescate financiero. Fue el que lo pagó a Irlanda, a Grecia, a Portugal, a España. ¿Dónde está el problema de la Unión Europea? Si precisamente viene a salvar los muebles cuando nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Pues es tu punto. ¿Me puede dar un solo argumento de por qué hay que seguir alimentando una macroestructura que no cumple la finalidad para la que fue creada? Si estoy diciendo que sí está cumpliendo la finalidad para la que fue creada. Lo acaba de escuchar. Le he dicho que empezaron 6 países, ahora son 28. Le he dicho que cuando empezó la Unión Europea era un continente en ruinas y devastado. Hoy es precisamente el mayor espacio de comunicación económica y política del mundo. La Unión Europea es la primera potencia económica del mundo con los 28 países unidos. Por alusiones. Por tanto, decimos que la deuda de los países a nivel nacional no es culpa de la Unión Europea, es de la mala gestión de estos países. Hablaban ustedes también de la fractura norte-sur. Precisamente son los países del norte los que sufragan estos gastos, los que financian el rescate de los países del sur. Comenzaré también con la segunda Cámara de Gobierno. Decía usted, señorita, que la Unión Europea es un sueño que nos encantaría alcanzar. Estamos de acuerdo, Pero sin embargo ustedes proponen una retirada cobarde. Nosotros proponemos un avance valiente. Exactamente todo lo contrario. Su punto, por favor. Este avance valiente del que habla podría ser una reestructuración de la deuda y una política conjunta común efectiva para luchar contra el ISI y evitar que acabe desapareciendo así la Unión Europea, porque si somos una filial de Alemania ya no somos la Unión Europea. Gracias. No entiendo reestructurar con la duda para combatir contra el ISI. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Lo acaba de lo mismo. Creo que no tiene ningún tipo de sentido. Las cosas de Palacio van despacio. Crear el mayor espacio del mundo, 28 países, no es una cosa que se cree de la noche a la mañana, porque se entiende. De hecho, todo el proceso de creación y de construcción de la Unión Europea ha llevado décadas. Usted no puede pretender que mañana por la mañana nos despertemos, abramos el periódico y digamos la República Federal de Europa. No, señorita. Eso consigue y consiste en trabajo durante décadas o durante muchísimos años. No es una cosa de alcanzar de la noche a la mañana. No se toman decisiones democráticas. Entonces, ¿por qué el Parlamento Europeo es el mayor espacio de democracia del mundo? Como usted me lo puede decir. De hecho, el Parlamento Europeo, desde que se constituyó hasta hoy en día, cada vez ha ido adquiriendo más competencias precisamente para eso, para que tenga un mayor poder ejecutivo y legislativo democrático. Somos los ciudadanos europeos los que votamos al Parlamento. Decía su compañero, hablaban de beneficios económicos y geoestratégicos a través de acuerdos internacionales. Sigo sin entender cómo un país, de forma independiente, puede hacer frente al resto del mundo. Y que eso sea mejor que 28 países unidos hagan frente económicamente al resto del mundo. No entiendo esa lógica. Entonces, separados, vamos mejor económicamente. España, por su propia cuenta, puede hacer frente a las potencias regionales que son más pequeñas como India, como Brasil, como Turquía. ¿España, su economía, puede hacerlo por sí sola? No puede hacerlo. Lo pueden hacer los 28 países juntos. Sobre los beneficios geoestratégicos, que se hagan a partir de acuerdos internacionales. Entonces, ¿por qué dice usted, cómo puede explicar que la propia Comisión Europea diga que el hecho de que las inteligencias europeas no estén coordinadas favorece que haya atentados en Europa? Precisamente todo lo contrario de lo que usted está diciendo, absolutamente todo lo contrario. La Unión Social y Política, dice usted, que ha fracasado. Integración de la juventud europea a través de los Erasmus. Libre circulación a través de Schengen. Derecho de voto de los ciudadanos europeos en todos los países de la Unión Europea en las elecciones locales. La cobertura sanitaria de cualquier ciudadano europeo. El hecho de que un ciudadano europeo, debido a que adquiera la ciudadanía europea, si está fuera de la Unión Europea y no tiene embajada nacional de su país, pueda ir a embajada de otro. Oye, ¿usted? ¿Esto no es integración social y política? ¿En qué mundo vive usted? Bueno, ya, en último lugar, pasaré a decirlos y a resumir los puntos de choque que hemos considerado más importantes. El primero es la desigualdad económica que ustedes plantean. Y el segundo es el avance económico. Hemos dicho por activa y por pasiva que desde que comenzó la Unión Europea hasta la actualidad el avance ha sido, vamos,
indudable. De hecho, su compañero lo decía. El hecho de que España entrase en la Unión Europea, al final ha supuesto un avance y una mejora y una rentabilidad económica para España. Usted lo está reconociendo, caballero. El segundo punto de choque es separados contra unidos. Nosotros decimos, la unión hace la fuerza. Es más, me voy a permitir un juego de palabras. La Unión Europea hace la fuerza. Dígame usted un ejemplo en el que la unión de todos los países de la Unión Europea no haya salido rentable. A nivel económico, a nivel social, a nivel político. Y, por supuesto, también intentaban ridiculizar nuestro argumento de la paz. Las mayores barbaridades que se han cometido en este planeta ha sido precisamente en la etapa anterior a la Unión Europea. Después de la Unión Europea, nunca ha habido conflicto entre los países que la conforman. Todo lo contrario, el mayor espacio de democracia y de respeto a los derechos humanos de todo el mundo. Nosotros sí queremos Unión Europea, pero es un proceso que hay que hacer a largo plazo, porque somos 28 países y más que se quieren seguir sumando. Hagámoslo profesionalmente y correctamente, no de formas para nada y mucho menos retirándonos. Muchísimas gracias.